Recordemos que un gas ideal hemos tomado en cuenta 5 aspectos fundamentales. Hemos dicho que la molécula de un gas es muy pequeño comparado con el volumen del sistema que estamos analizando. Por lo tanto, el volumen es despreciable. Hemos dicho también que la masa de esa molécula de gas es muy pequeña. Al ser pequeña, tiene poco peso. Es una masa puntual. Entonces, también despreciamos. El tercer punto a tomar en cuenta en un gas ideal es que las fuerzas de atracción y repulsión no tienen ningún significado. Quiere decir que no tomamos en cuenta fuerzas de atracción y repulsión. Un cuarto punto a tomar en cuenta en un gas ideal es que estas moléculas chocan con la pared o chocan entre ellos y vuelven exactamente hacia el mismo lugar. Quiere decir que los choques son completamente elásticos. Y un quinto punto a tomar en cuenta es que las moléculas solo tienen movimiento de traslación sobre los ejes X, Y, Z, y no así de rotación ni de vibración. Pero también sabemos nosotros que las moléculas de gas tienen alta movilidad, por lo tanto tienen un movimiento caótico. Quiere decir que se mueven en todas las direcciones. Por lo tanto, hay movimiento de traslación, hay movimiento de rotación, también hay movimiento de vibración. Bajo esas condiciones, a un gas se considera ideal. Recuerden que el nombre de ideal viene de que eso ocurre solamente en la idea. Es una cuestión teórica. Ahora, en un gas real, vamos a tomar en cuenta los siguientes aspectos. Vamos a tomar en cuenta que las moléculas ocupan un lugar en el espacio. Y eso en la realidad existe, ¿no? Sabemos que un átomo, por ejemplo, una molécula, tiene un volumen. Será pequeño, pero tiene. Entonces, para considerar que un gas es real, vamos a tomar en cuenta que las moléculas ocupan un lugar en el espacio. También vamos a tomar en cuenta que las moléculas tienen fuerzas de atracción y repulsión. Entre molécula y molécula o se atraen o se repelen. Entonces, tomaremos en cuenta también este segundo punto importante para los gases reales. Y además vamos a tomar en cuenta que los choques de las moléculas son inelásticos. Quiere decir que una molécula va a la pared y nunca vuelve al mismo lugar, sino que pierde energía cinética. A eso se llaman inelásticos. Con solo tomar en cuenta estos tres aspectos en un gas, la ecuación de los gases ideales tiene un comportamiento bastante distinto. Si nosotros tomamos en cuenta la ecuación de los gases ideales, PV igual ZN de T, que tenemos aquí, PV igual ZN de T. En esta ecuación recordemos que P es la presión, V el volumen, T es la temperatura, R es la constante universal de los gases, N es número de moles y aparece un nuevo factor que se llama Z. Z se llama factor de compresibilidad. Este factor de compresibilidad Z es la relación entre el volumen real respecto al volumen ideal. Quiere decir que Z relaciona el volumen de una molécula donde se tiene que tomar en cuenta el volumen real, las fuerzas de atracción, los choques son inelásticos, etc. Entonces Z relaciona el volumen real respecto al volumen ideal. Si este factor Z es igual a 1, entonces se convierte en la ecuación general de los gases ideales, PV igual nRT. ¿Verdad?
Ahora, si este valor de Z es distinto de 1, diferente de 1, entonces se toma en cuenta esta ecuación, que es la ecuación de los gases reales. PV igual ZNRT. Dependiendo del factor Z, podemos tener nosotros un gas fácilmente licuable o un gas difícilmente licuable. Si nosotros graficamos el factor de compresibilidad Z respecto a la presión, vamos a tener un comportamiento de la siguiente manera. Voy a compartirles acá la pizarra. Si yo tengo acá un gráfico donde tengo el factor de compresibilidad Z y en el eje horizontal tengo la presión, si Z es igual a 1, entonces tendrá este comportamiento, Z igual a 1. Esto sucede en un gas ideal. En un gas real, nosotros tenemos estos comportamientos. Por ejemplo, esto es para el hidrógeno. El nitrógeno tiene un comportamiento de esta forma. El metano tiene esta forma. Y el dióxido de carbono es aún más prolongado. Este es un gráfico que se llama Z versus presión para gases a una temperatura de 0 grados Celsius. Y de esta manera tenemos nosotros otros gráficos en los cuales hay este comportamiento de cuando Z es distinto de 1. Si el valor de Z es mayor que 1, como en el caso del hidrógeno, se dice que son difícilmente licuables. Difícil. Si Z es menor que 1, entonces los gases son fácilmente licuables. Por ejemplo, el caso del metano. Sabemos nosotros que el metano es el componente principal del gas natural. Este gas, el metano, para transportar, se lo hace por medio de gasoductos. Pero si se tiene que transportar de un continente a otro, es difícil poner un gasoducto entre un continente y otro, o altamente costoso. Entonces lo que se hace es el metano comprimir, y se lo comprime en balones grandes, aprovechando que el factor de compresibilidad Z es inferior a 1. Por esa razón, el rango de compresibilidad del metano es grande. Se puede comprimir. Se comprime el metano, quiere decir que se lo convierte en líquido, y luego se lo transporta. Una vez llegado a destino, otra vez se descomprime y otra vez tenemos nosotros el metano en forma gaseosa. Esa es la utilidad que tiene este factor de compresibilidad Z. En la ecuación general de los gases ideales, PV es igual a nRT. Lo único que cambia para un gas real es que PV sea igual a ZNRT. Entonces, este factor Z es fundamental para saber si un gas es ideal o un gas es real. Además, si ese gas es fácilmente licuable o difícilmente licuable. Esta ecuación, entonces, nosotros vamos a utilizar
para calcular el comportamiento de los gases reales, en primera instancia. Luego analizaremos otras ecuaciones que tienen los gases reales. Para esto, veamos el siguiente ejemplo. Antes, ¿hay alguna pregunta acá? No, ingeniero. Muy bien, entonces, continuamos. El ejemplo dice, se desea conocer el volumen de 10 moles de metano. Volumen es mi incógnita. N igual a 10 moles. Es metano. A una presión de 100 atmósferas. En gases reales se trabaja siempre con presiones altas. Y 0 grados Celsius. En estas condiciones, Z vale 0.783. Luego vamos a ver cómo se puede sacar este factor Z. En este momento nos dan como dato, Z vale 0.783. Quiero calcular el volumen. Se trata de 10 moles de metano. La presión es 100 atmósferas. La temperatura 0 grados Celsius. Quiere decir eso que equivale a 273.15 Kelvin. Queremos entonces calcular el volumen. Se trata de un gas real, porque la presión es alta. Además tenemos el factor de compresibilidad Z. Entonces, PV es igual a ZNRT. Analizando los datos que tenemos aquí. Temperatura es dato. R siempre es dato. N nos dan dato. Z también es dato. La presión es dato y lo único que hacemos es despejar el volumen. Volumen será ZNRT sobre presión. Y lo único que hacemos es reemplazar en esta ecuación. Volumen será entonces Z 0.783. N nos dice 10 moles por 10 moles. R, la constante universal de los gases. Como tengo la presión en atmósferas, temperatura en Kelvin, voy a utilizar 0.08205 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Temperatura 273.15 Kelvin. Todo esto sobre la presión, 100 atmósferas. Las unidades, Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol, atmósfera se va con atmósferas. El volumen nos ha de dar entonces en litros. Y hacemos operaciones. Da 1,75. Muy bien. 1.75 litros. ¿Alguna pregunta en esto? Disculpe, ingeniero. Sí, A mí me dígame. sale 0,17. Bueno, 0,175. 0.175. ¿Tiene entonces algún problema de cálculo? Ajá.
A ver, vuelvo a hacer el cálculo. Sale 1.75. Ya, 1.75. Sí, a mí igual me sale eso. Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna duda? Fíjense entonces que es muy sencillo calcular el volumen, en este caso, siempre y cuando se tenga Z. Si no tenemos Z, la cosa es distinta. Vamos a hacer más adelante ejercicios de ese tipo. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Voy a pasar a otro ejemplo. No hay consultas. Muy bien. Tenemos otro ejemplo que es similar, pero es un poquito más largo porque hay que trabajarlo como un sistema de ecuaciones. El ejemplo dice, supongamos que cierta cantidad de metano, se trata de metano, carbón, hidrógeno 4, ocupa un volumen, vamos a llamarlo volumen 1, de 0.138 litros, bajo una presión de 300 atmósferas y 200 grados Celsius, perdón, 200 grados Celsius. Deseamos conocer su volumen. La incógnita es el volumen. A la temperatura de 0 grados Celsius y una presión de 600 atmósferas. Los factores de compresibilidad en estas condiciones iniciales y finales son el valor de Z, vamos a llamarlo sub1, es de 1.067, nos están dando dato. Y el valor de Z en la segunda condición, vamos a llamarlo Z sub 2, es 1.367. Queremos calcular este volumen final, que voy a llamarlo B sub 2, a una temperatura T sub 2 y una presión P sub 2, donde a esta temperatura y presión Z sub 2 para el metano, todo esto es para el metano, es igual a 1.367. Quiero decir entonces que aquí para el metano tengo unas primeras condiciones. A un comienzo tengo un volumen de 0,138 litros, presión 300, temperatura 200 y su Z es 1.067. Quiero calcular el volumen en la segunda condición, quiere decir cuando la temperatura ha disminuido a 0 grados. La presión ha aumentado a 600 atmósferas, pero el factor Z también ha cambiado y tengo como dato, y eso es igual a 1.367. Planteamos entonces la ecuación de los gases reales. ¿Qué nos dice? Que PB es igual a ZnRT. Ecuación general de los gases reales. A esto se llama así, ecuación general de los gases reales. En la condición 1, esto sería P1, B1, Z1, NRT1. Para el gas metano en la condición inicial. En la condición final será P2, volumen 2, Z2, NRT sub 2. Para poder calcular el volumen con la segunda ecuación, me falta N y R. Temperatura es dato, Z es dato, presión es dato, volumen es dato. Entonces, si yo quiero calcular con esta ecuación, tendría que despejar volumen. Pero no tengo N y R. Lo que hacemos entonces es acá
armar un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Quiere decir que de este sistema de ecuaciones, NR voy a despejar de la primera ecuación y lo voy a reemplazar en la segunda ecuación. Esa es una forma de hacer. Otra forma de hacer más sencilla esto es de la siguiente forma. Voy a plantear las dos ecuaciones. P1, B1 igual Z1, NR T sub 1. Y voy a dividirlo entre la segunda ecuación. Presión 2, volumen 2, Z2, NR T sub 2. ¿Se entiende hasta ahí? Esta es una forma de resolver un sistema de ecuaciones. En este caso, N y R son los mismos. Simplifico. Y mi ecuación queda de esta forma. P1, volumen 1, presión 2, volumen 2, es igual a Z1, T1, sobre Z2, temperatura 2. Analizamos ahora qué datos tenemos y qué incógnitas tenemos. Tenemos T1, Z1, B1 y P1. Tenemos presión 2, volumen 2 es nuestra incógnita. Esta es nuestra incógnita. Tenemos Z2 y tenemos temperatura 2. De esta ecuación despejen el volumen 2. Y luego reemplazan valores. $30,06 ¿sale, ingeniero? 30,06. No. 30,62, perdón. No. ¿Alguien sacó otro resultado? 0,05. 0.05. Ese es el resultado.
Para los que tienen problemas, ¿cómo tenemos que despejar este volumen? Parece que nuestro problema está ahí. Fíjense que este volumen de aquí que quiero despejar pasa aquí a multiplicar, esto pasa a dividir y esto pasa a multiplicar. Entonces, B2, ¿cómo va a quedar? La fórmula de B2 me queda de esta forma. Z2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Temperatura 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Presión 1 y volumen 1 se quedan como están ahí en el numerador, volumen 1. Y viene a dividir Z1 que estaba multiplicando y temperatura 1. Y lógicamente presión 2 se queda como denominador. La ecuación despejada tiene que estar de esta manera. Y recuerden que las temperaturas siempre tienen que estar en grados Kelvin. Por lo tanto, se ha de cortar dentro de unos minutos, ya sabemos que tenemos que volver a ingresar. Z2 es igual a 1.367. Temperatura 2, ¿cuánto es la temperatura 2? 273.15 Kelvin. Presión 1, 300 atmósferas. Volumen 1, 0.138 litros. Estamos haciéndolo en detalle el ejercicio. Z1, dato, 1.067. Temperatura 1, 300 más 200 son 573.15. ¿Cierto? 200, perdón, 200 es la temperatura, no es 500. Sería entonces 473. 473. Sí, 473. Y la presión es, presión 2, 600 atmósferas. Muy bien. Unidades. Kelvin se va con Kelvin, atmósfera con atmósfera. Y el volumen 2, reemplazando valores, debe salirles 0.05 litros. Si alguien sacó otro resultado, es que tenemos problemas en despejar esa fórmula. ¿Estamos? Sí. 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 ¿Alguien tiene algún problema? Nadie. Muy bien.
Veamos en qué consiste la ecuación de Van der Waals. Existen varias ecuaciones que plantean el comportamiento real de un gas. Existen como una veintena de ecuaciones. Nosotros vamos a ver dos: la ecuación de Van der Waals y la ecuación de Berthelot. La que vamos a analizarlo con detalle va a ser la ecuación de Van der Waals, que pese a los años sigue siendo una ecuación de referencia. En toda ecuación siempre vamos a partir de lo que es la ecuación de los gases ideales. Entonces, si partimos de la ecuación de los gases ideales, PB igual nRT, en la ecuación de Van der Waals vamos a tomar en cuenta solo dos aspectos y vamos a ver que en base a esos dos aspectos la ecuación se complica bastante. Esta ecuación que está en azul, decíamos entonces que la ecuación de Van der Waals siempre parte en base a la ecuación general de los gases ideales. PB igual a nRT. Van der Waals toma en cuenta solo dos aspectos de un gas. Y este gas y su ecuación se vuelven bastante complejas. La primera de ellas que toma en cuenta es el volumen de una molécula y lo llama con la letra B. Esta letra B, que sería el volumen de una molécula. Pero como en un sistema no existe una sola molécula, sino muchas moléculas, entonces NB será el total de todas las moléculas. Recordemos, B es el volumen de una molécula, N por B será el volumen de todas las moléculas. Esto quiere decir que el volumen ocupado será B menos NB, el volumen real del recipiente que estamos analizando. Ese es entonces el primer aspecto que toma en cuenta Van der Waals.
Si nosotros reemplazamos esta ecuación en la ecuación general de los gases ideales, donde B es igual a B menos BNB, vamos a tener esta ecuación. P por B menos NB es igual a nRT. La ecuación de los gases ideales queda en esta forma cuando tomamos en cuenta solamente el volumen de las moléculas. Ahora, Van der Waals también toma en cuenta las fuerzas de atracción entre molécula y molécula. No toma en cuenta repulsión. Pero al solo tomar en cuenta atracción, este comportamiento se convierte bastante complejo. Para esto, Van der Waals nos dice lo siguiente. Vamos a borrar esta parte. Van der Waals toma en cuenta una molécula. Y esta molécula va a la pared y choca. Si es un gas ideal, vuelve exactamente al mismo lugar. Esta es una pared. En un gas ideal, la molécula va a la pared, choca y vuelve exactamente al mismo lugar. En un gas ideal. Pero en un gas real, como son varias moléculas, aquí está otra molécula, esta molécula atrae a esta otra molécula que está yendo a la pared. Por lo tanto, hay una fuerza de atracción entre molécula y molécula. Esta fuerza de atracción entre molécula y molécula hace que la presión con la cual esta molécula va a la pared se ve frenada. Y a eso vamos a llamar que es igual a la presión ideal menos P'. Quiere decir esta expresión de acá. La presión que tenemos aquí es la presión ideal menos P'. P' llama Van der Waals a esa presión que se debe a la fuerza de atracción. Si yo despejo de aquí la presión ideal o de esta ecuación, vamos a ver que la presión ideal es igual a P más P'. Ahora, si esta presión ideal en esta ecuación de los gases ideales, lógicamente que esto es presión ideal, el volumen es ideal, donde hemos reemplazado ya el volumen, ahora reemplazamos la presión, vamos a tener esta ecuación. Quiere decir, en vez de P, reemplazo P, en vez de presión ideal, reemplazo P más P' por B menos NB es igual a nRT. Y la ecuación me queda así. P más P' es igual a B menos NB igual nRT. Esta es la ecuación de los gases ideales que estamos tomando en cuenta dos cosas para convertirlo en la ecuación de Van der Waals. Primero, tomamos en cuenta el volumen de las moléculas. Ahí está el volumen. Segundo aspecto a considerar, las fuerzas de atracción. Entonces, tomando en cuenta estos dos aspectos, volumen de las moléculas y fuerzas de atracción, la ecuación toma esta forma. Van der Waals dedujo que P' tiene esta forma. P' es igual n cuadrado A por B sobre B cuadrado. Estas constantes A y B se llaman constantes de Van der Waals.
Si reemplazamos P' en la ecuación anterior, vamos a tener P más N cuadrado A sobre B cuadrado por B menos NB es igual a NRT. Y a esta ecuación que está acá en recuadro de azul, que otra vez lo estoy remarcando con rojo, se llama ecuación de Van der Waals. En esta ecuación de Van der Waals, P es la presión, B el volumen del sistema, B volumen del sistema. ¿Dónde? Nuestro recipiente que tiene 5 litros, ese recipiente, ese es el volumen. T es la temperatura, R la constante universal de los gases. N es el número de moles. Fíjense que hay N aquí, hay N aquí, hay N aquí. Ese es el número de moles, la cantidad de moles que existe en el sistema. Y estas constantes A y B se llaman constantes de Van der Waals. Estas constantes de Van der Waals los halló experimentalmente Van der Waals, por eso se llaman las constantes de Van der Waals, y tenemos un listado, tenemos una tabla de constantes de Van der Waals. Dependiendo del sistema en que se trabaja, esta constante de Van der Waals tiene las siguientes unidades: atmósferas, litro cuadrado sobre mol cuadrado. Si es que la presión está en atmósferas, el volumen en litros. La constante B tiene unidades litros por mol, entonces un volumen molar, litro por mol. Y también estas constantes pueden estar en otras unidades, dependiendo de la tabla en que se consulta. Esta es la ecuación de Van der Waals, una ecuación de bastante utilidad y con el cual nosotros vamos a trabajar bastante. ¿Alguna consulta? Una consulta, ingeniero. En la Dígame. fórmula dice presión va a ser igual a presión ideal menos la presión prima, que la presión prima tendría que ser la presión del sistema, o el conjunto de todo es la presión del sistema. No, P' es la presión que se interpreta como la fuerza de atracción entre molécula y molécula. Fíjense lo que me está diciendo aquí, que cuando va la molécula a la pared, la presión ideal sería aquella que va de aquí hacia allá, presión ideal. Pero la presión es frenada por esta molécula que está ejerciendo una fuerza de atracción entre molécula y molécula. Entonces decimos que la presión total de este gas, la presión total, es la presión ideal menos la presión P'. Esa presión P' es la presión que ejerce la molécula al atraer a la otra molécula. Lo está frenando. Por esa razón que P llegaría a ser la presión real. Es la presión ideal menos P', menos el frenado que existe. ¿Se entiende eso? Sí, positivo, ahora sí, ingeniero, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna aclaración?
¿Alguna otra aclaración? Vamos a pasar a hacer algunos ejemplos. ¿No hay preguntas? No. Muy bien, entonces vamos a compartir la pizarra para hacer algunos ejemplos. El siguiente ejemplo dice, calcular mediante la ecuación de Van der Waals. O sea, me están pidiendo exclusivamente esa ecuación de Van der Waals. La presión a la que se encuentran, me está pidiendo que calcule presión. 2 moles de amoníaco, N igual a 2 moles. Se trata de amoníaco, que ocupan un volumen de 5 litros a una temperatura de 27 grados Celsius. Vamos a escribir la ecuación de Van der Waals y vamos a analizar en detalle esta ecuación. P más N cuadrado A sobre B cuadrado por B menos NB es igual a NRT. Como sabemos, esta ecuación partió de la ecuación ideal de los gases ideal, donde decíamos P por B es igual a NRT. Eso quiere decir entonces que esta B de aquí llega a ser el efecto que producen el volumen de las moléculas. Por esa razón, tenemos B menos NB que representa el espacio entre molécula y molécula que puede los gases contraerse cuando se ejerce presión. Este otro de aquí, que es la presión ideal, interpretada de esta forma, donde decimos que es igual a P más P', y esa P', según Van der Waals, tiene esta forma, N cuadrado A sobre B cuadrado. En esta ecuación de Van der Waals, si nosotros analizamos un poco esta ecuación, es una ecuación bastante compleja. Compleja si es que nosotros queremos calcular el volumen. Calcular presión no es mayor problema. Fíjense qué presión tengo aquí. Y no tengo más. Entonces es fácil calcular la presión. Pero si yo quiero calcular el volumen, tengo volumen acá, tengo volumen acá, y para despejar ese volumen, tengo una ecuación de tercer grado. ¿Por qué razón? Porque al tener volumen en el denominador, esto tengo que multiplicar por B al cuadrado. Entonces B al cuadrado por B se convierte en B cubo. Y tendríamos una ecuación de tercer grado en volumen. Por eso se vuelve compleja. Pero también se vuelve compleja en número de moles. Aquí tenemos número de moles, N cuadrado, y aquí tengo N. Si multiplico N cuadrado por N, voy a tener N cubo. También es una ecuación de tercer grado. Pero si es respecto a temperatura, la temperatura solamente tengo 1, entonces sería fácil despejar. Entonces esta ecuación es complicada cuando queremos nosotros calcular volumen y queremos calcular el número de moles. Ahora lo que estamos queriendo calcular es la presión. Por lo tanto, nuestra ecuación no es tan compleja. Por esa razón voy a despejar ahora la presión. Para despejar la presión, lo único que tengo que hacer es lo siguiente.
P es igual. Esto está multiplicando, pasa a dividir. NRT sobre B menos NB. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ingeniero positivo. Perfecto. Entonces, como hemos llevado ya a dividir esto, mi ecuación queda así. Ahora, en esta ecuación, vemos que esto está sumando. Entonces pasa a restar. Menos n cuadrado a sobre volumen al cuadrado. Y hemos despejado la presión. Ahora voy a reemplazar los valores y lo voy a hacer en detalle para que los siguientes ejercicios ustedes hagan de la misma forma. Pero antes, ¿alguien tiene problemas en cómo despejar esto? No. Lo que Muy estaba bien, entonces multiplicando pasó a dividir y lo que estaba sumando pasó a restar. pasa a restar, así es, así de sencillo. Entonces vamos a reemplazar. La presión es igual. N. Bueno, vamos a hacer un poquito más de allá, vamos a empezar esto. Para que tengamos un poco más de campo. Presión igual. N dice 2 moles. Pongo 2 moles. Es amoníaco. Entonces tengo que buscar en una tabla las constantes de Van der Waals para el amoníaco. Y encuentro que el valor de A es igual a 4.17 dado en atmósferas litro cuadrado sobre mol cuadrado. Eso se encuentra en una tabla. ¿Para quién? Para el amoníaco. Y la constante B, también para el amoníaco, es 0.0371 litros por mol. Esto está en tablas. Reemplazamos entonces. Presión igual N, 2 moles. R, el R se escoge de acuerdo a las unidades. Tengo atmósferas, tengo litros, entonces utilizaré atmósferas litros. Quiere decir, voy a utilizar 0.08205 dado en atmósferas litro sobre mol Kelvin. Temperatura 27 grados. A 27 tenemos que transformarlo en Kelvin. 300.15 Kelvin. Sobre volumen 5 litros. Menos N, 2 moles. B, la constante B, 0.0371. ¿Qué unidades? Litros por mol. Menos N al cuadrado. N es 2 moles. 2 al cuadrado, mol al cuadrado. A vale 0. Perdón. A vale 4.17 unidades. Atmósfera, litro cuadrado sobre mol cuadrado. Todo esto sobre volumen al cuadrado. El volumen son 5 litros. Al cuadrado será entonces 5 cuadrado, litro cuadrado. Si todo está reemplazado correctamente, todas las unidades tienen que irse. Y solamente quedarme en el primer miembro atmósferas menos atmósferas, porque atmósfera menos atmósfera me ha de dar atmósferas.
Veamos si es cierto. Empecemos entonces a simplificar. Mol se va con mol. Kelvin se va con Kelvin. Y me queda en el numerador atmósfera litro. Denominador, mol se va con mol. Y tengo acá litro menos litro. Litro menos litro se hace litro. 5 litros menos 2 litros, si fuera ese el número, 3 litros. ¿De acuerdo? Entonces, litro se va con litro. ¿Se entiende hasta ahí? Y la primera parte de esto me daría en atmósferas. Vamos a la segunda parte. Aquí tengo mol cuadrado, se va con mol cuadrado. Tengo litro cuadrado con litro cuadrado. Y tengo como resultado de todo esto atmósfera. Menos atmósfera, mi resultado será en atmósferas. Atmósfera menos atmósfera, atmósfera. Entonces la presión será igual. Y se hace operaciones. Hagan esas operaciones con calma, por pasos. Yo ya lo hice y salió 9,3321. Ah, perfecto. 9,33. 9.33 33. atmósferas. Listo. Perfecto. Disculpen, Cualquier duda que tengan, tengo una consulta. median. Sí, dígame. Me confundí en la parte de donde sacó los valores de A y de B. Los valores de A y de B se sacan de una tabla. Uno va a una ya. tabla, entras a internet, dices constantes de Van der Waals y te va a salir un listado de varios gases. Ubicas amoníaco y entonces lees las constantes de Van der Waals A y B. Esos son datos implícitos, datos que están dados, ¿ya? Ya, eso era. Gracias. Está bien, Doctor, una pregunta. dígame. El 0,08205, ese dato, ¿cómo lo sacó, doctor? Ese es un dato que está dado en tablas también. R es igual a 0.08205. Atmósferas, litro sobre mol Kelvin. A esto se llaman constantes universales de los gases, que pueden estar en atmósferas, pueden estar en centímetros cúbicos, en milímetros de mercurio, en pascales, y varía el número dependiendo de las unidades. Ya, doctor. También entras a internet y buscas constante universal de los gases, te va a salir un listado. Ya. ¿Alguien más? El siguiente ya van a ser ustedes.
¿Alguna consulta? Nada, ¿verdad? Vamos a pasar a otro ejercicio, pero ustedes, esto ya lo van a hacer ustedes. Yo voy a darles otros datos. No es el mismo que está en el libro, pero es similar. Reitero, no hay ninguna consulta. Ya. Vayamos entonces a este ejemplo. El ejemplo dice, comparar las presiones. Me están diciendo presiones. Presión, comparar. Las presiones calculadas por las ecuaciones de gases ideales. Entonces me están diciendo PV igual RT. Y de Van der Waals, ecuaciones gases ideales, ideal. Y de Van der Waals, que sabemos que es P más N cuadrado A sobre B cuadrado por B menos NB igual a NRT. Este es Van der Waals. Dice comparar las presiones. Quiere decir que debo hallar presión aquí y presión aquí. Comparar las presiones calculadas por las ecuaciones de gases ideales y de Van der Waals para un mol, N igual a un mol, de dióxido de carbono que ocupa un volumen de 0.522 litros a la temperatura de 20 grados Celsius. Las constantes de Van der Waals, esto está en tablas. Yo le estoy dando acá, A igual 3.6 atmósferas litro cuadrado sobre mol cuadrado. Y la constante B es igual a 0.0428 litros por mol. Estos datos siempre vamos a tenerlos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Quiero comparar presiones. Quiere decir, voy a calcular presión de la ecuación de los gases ideales y voy a calcular presión con la ecuación de Van der Waals. Con PVNRT, la ecuación es muy sencilla. P es igual a NRT sobre volumen. Tengo volumen, tengo temperatura, R siempre es dato, dependiendo de las unidades que se trabaja. Si yo quiero obtener en atmósferas, entonces R será 0.08205 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Reemplazo entonces en esta ecuación y voy a hallar el valor de P. En forma similar, despejan de la ecuación de Van der Waals, que va a ser NRT sobre B menos NB menos N cuadrado A sobre volumen cuadrado, que hemos hecho anteriormente. Reemplazan esos valores y vamos a ver cuánto sacamos como gas ideal y cuánto sale como gas real. Y vamos a ver
¿Por qué hay ese cambio? ¿A qué se debe que no sale el mismo valor en uno y en otro caso? Entonces, trabajemos con esto. Si se corta la transmisión, ya sabemos que volvemos a entrar otra vez. Trabajemos, por favor. La mejor forma de aprender es haciendo. Hagamos.
Doctor, una consulta. La presión de los gases reales sale 42,707 atmósferas.